Hablemos de Delila, de 28 años, recién casada, con cara de niña, con una vida perfecta para Pendergast y la cantidad justa de trauma para hacer las cosas interesantes. Hace 3 años, creía que lo tenía todo, un marido guapo, un apartamento elegante y un futuro más brillante que su sueño. Se casó con Owen, el epítome de la estabilidad humana, y se dijo a sí misma que el drama había terminado. Verás, antes de Owen, estaba Hax. Hax no era un hombre, era un sueño febril. Tatuajes, una sonrisa burlona, ojos peligrosos y una completa falta de intención de establecerse. Su relación era tan encantadora como un accidente automovilístico, ruidosa, desordenada e imposible de apartar la mirada. Se separaron, se besaron, gritaron, se abrazaron, repitieron. Y cuando finalmente la dejó con el clásico "no estoy lista para que me aten", Delila se desplomó como un suflé. Aparece Owen. Owen no era Hax. Era un adulto funcional, con un trabajo estable, un apartamento elegante con tuberías funcionando, un tipo que recordaba los cumpleaños y llevaba bolsas reutilizables al supermercado. Los amigos de Delila dijeron que estaba a salvo. Y Dalila, desconsolada y cansada de una relación tóxica, confundió la seguridad con un alma gemela. Un año después se casó con él. Sin montañas rusas, solo navegación tranquila. ¿Aburrido? Un poco. Pero bueno, es aburrido no romper un corazón, y entonces llegó una sorpresa en forma de un niño. Delila estaba embarazada y Owen estaba emocionado. Leía libros infantiles, pintaba la habitación del bebé e incluso aprendió a doblar un pañal como si fuera un burrito. Todo era tan lindo que te podrías pudrir los dientes. Y cuando nació su hijo, Delila lo llamó Jackson en honor a su abuelo, dijo. Owen, querido, confiando en Owen, no dudó, le gustó ese nombre. Fue una pena que el abuelo Jackson fuera tan real como su último cumplido sincero durante la conversación en la cena. ¿Crees que la maternidad podría haberla distraído de los fantasmas de sus novios pasados? Spoiler, no. Mientras Owen ganaba dinero para comprar pañales y café descafeinado, Delila estaba hasta las rodillas en hormonas posparto, overoles rotos y una crisis de identidad. Ella amaba a su hijo, ella simplemente se extrañó a sí misma. Y adivinen quién acechaba en las profundidades de la galería de fotos de su iPhone como un fantasma digital. Oh sí, señor equivocado, pero emocionante, las tomas nocturnas se convirtieron en desplazamientos nocturnos. Unas copas de vino más tarde, envió un mensaje, simplemente, hola, ¿cómo estás? Casual, inocente, tan inocente como enviarle a tu ex una selfie donde aparezcas luciendo increíble. Hax tardó 3 días en responder. Revisó su teléfono como una adolescente esperando una respuesta de la persona que le gusta. Cuando finalmente respondió, maldita sea, todavía te ves bien, Delila sintió que algo se movía. Probablemente fue una mala decisión, pero bueno, la adrenalina es más barata que la terapia. Y entonces el caldero empezó a hervir, adelantémonos un año. Los pañales eran interminables, su cabello estaba recogido en un moño y lo único en lo que Delila se había corrido recientemente era en una pila de ropa sin doblar. Owen, todavía confiable, llegaba a casa del trabajo y recogía al bebé Jackson para que pudiera ducharse, respirar o llorar tranquilamente sobre una toalla durante 10 minutos. Él estuvo presente. ¿Fue amable al cargar incorrectamente el lavavajillas? Por supuesto, pero en general no fue un delito. Pero Dalila, tenía picazón, no física todavía, pero sí emocional. Uno pensaría que una mujer que tiene un marido cariñoso, un hijo sano y una vida estable se sentiría agradecida. No. Delila se sentía atrapada, en pantalones de yoga, en la monotonía, en conversaciones que giraban en torno a los ciclos del sueño y los pañuelos para eructar, y luego aparecieron las fotografías. Una noche, mientras el bebé Jackson mordía su mordedor como si le debiera dinero, Delila comenzó a mirar fotos antiguas de ella y Hax, usando maquillaje de ojos y dando opiniones. Allí está, sin camisa, sonriendo, la encarnación del problema. Se dijo a sí misma que extrañaba la nostalgia, por ella misma, no por él. Pero no engañemos a nadie, extrañaba el caos, la imprevisibilidad,
La emoción de tomar decisiones terribles con un paquete de 6 cervezas y una motocicleta, así que, naturalmente, hizo lo único lógico, le escribió de nuevo. Esta vez no fue solo un hola. Iba acompañado de una foto, no como esta, todavía no, sino una en la que realmente se peinó, se aplicó brillo labial y encontró la iluminación lo suficientemente favorecedora como para parecer que se lo estaba pasando bien. Una clásica trampa de set disfrazada de encuentro casual. 3 horas y ninguna respuesta. 6 horas y todavía nada. 24 horas después, estaba cuestionando cada elección de vida que había hecho desde la escuela secundaria. Y entonces dijo, wow, te ves increíble. Todavía pienso en ti, ¿sabes? Fuiste tú quien se fue. La señal de los fuegos artificiales, la señal de la música dramática, la señal de Delila mirando su pantalla como una adolescente en un drama para adultos jóvenes. La extrañaba a ella, no a su madre Dalila ni a su esposa Dalila, sino a la mujer caótica, impulsiva y semi-irresponsable que solía conocer. Los mensajes aumentaron rápidamente, desde recuerda ese fin de semana en el lago hasta extraño tu risa y el peligrosamente sobrecargado desearía que estuvieras aquí en lugar de con él. Y Dalila respiró esas palabras como si fueran oxígeno después de un año de asfixia inducida por la maternidad. En algún momento entre Owen doblando el overol y Hax recordando el encuentro en la casa de la playa, ella olvidó quién era, o peor aún, comenzó a creer que Hax era el que podía recordárselo. Dalila floreció. Claro, había dormido 3 horas, había tomado café frío y estaba emocionalmente agitada, pero bueno, la atención de Hax. Era su nueva vitamina diaria. Hax le envió mensajes que hicieron que sus mejillas se pusieran rojas y su cerebro se convirtiera en puré de papas. Desaparecía por un día o dos, un clásico, y luego regresaba como un muñeco venenoso con joyas como extraño tu risa, nadie me entiende como tú, desearía poder abrazarte ahora mismo. Owen, el pobre y dulce Owen, estaba en una película completamente diferente. Él todavía aparecía, traía a casa su comida para llevar favorita, planificaba citas e incluso contrataba a una señora de la limpieza 2 veces al mes para que ella pudiera relajarse. ¿Y Dalila? Ella le agradeció escondiéndose en el baño para enviarle una selfie a otro hombre. Por supuesto que no fue una traición, en realidad no. Eran solo fotos, palabras, cuerpos desnudos inocentes y un coqueteo completamente inapropiado. Legalmente ella todavía era una esposa, moralmente, digamos. Digamos simplemente que los límites empezaron a difuminarse y ella no buscó la brújula. Una noche, Owen la miró desde el otro lado de la cama con los ojos llenos de preocupación. Has estado a 1.000.000 de millas de mí últimamente, dijo. Solo quiero hacerte feliz de nuevo. Dime qué necesitas. A lo que Delila, sin apartar la vista del teléfono, respondió, estoy bien, solo estoy cansada. Ella no mintió, está cansada. Cansada de lo predecible, cansada de saber lo que su esposo iba a decir antes de que lo dijera, cansada de adorar a alguien que no le revolviera el estómago ni le hiciera perder el juicio. Al día siguiente, Hax escribió, envíame una foto. Necesito ver tu cara. Y Delila, que claramente tenía otras cosas que hacer, como criar a sus hijos, se tomó 27 selfies para encontrar aquella en la que se le notaba la clavícula y la culpa no era evidente. Él respondió, maldita sea, te ves increíble, pero los extraño a todos. Ella dudó durante unos 5 segundos y luego, después de que Owen se fuera a la cama, envió la foto. Se dijo a sí misma que no era trampa, eran solo fotos. Sin tocarla, solo una destrucción lenta y constante de todo lo bueno en su vida a cambio de una pequeña dosis de nostalgia y validación del tipo que una vez la abandonó en una gasolinera porque tardó demasiado en elegir un bocadillo. Y aún así se sentía viva. Mientras tanto, Owen estaba en la habitación de al lado, buscando en Google las mejores escapadas románticas y preguntándose si él podría ser el problema. La noche en que todo se derrumbó comenzó con Owen haciendo lo que siempre hacía, intentarlo. Llegó temprano a casa del trabajo, se hizo cargo del cuidado de los niños, pidió la cena e incluso sugirió que vieran una película juntos, algo ligero, porque su atmósfera emocional era lo suficientemente pesada como para hundir un crucero. Dalila aceptó, pero no porque quisiera pasar un buen rato. No,
pegó el teléfono a la palma de su mano, esperando que Jax le respondiera. Se oscureció de nuevo, un fascinante hábito tóxico que ella pretendía que era misterioso y no solo grosero. A mitad de la película, Owen se volvió hacia ella con esos ojos de cachorrito que solían hacerla derretir. ¿Podemos hablar? ¿De verdad hablar? Él no sabía toda la verdad, pero sabía lo suficiente para sentir las grietas en los paneles de yeso de su feliz hogar. Pareces distante, dijo. Siento que te estoy perdiendo y ni siquiera sé por qué. Delilah, todavía mirando la pantalla, murmuró su mentira favorita: solo estoy cansada. Ella pensó que eso sería suficiente, siempre ha sido así. Pero esta vez Owen no lo creyó. ¿Hay alguien más?, preguntó. Su corazón dio un salto, dio un vuelco y cayó boca abajo. ¿Qué? No. ¿Cómo puedes preguntar eso? Lo explicó con calma, pero con discreción. Porque siempre estás con el teléfono, porque te apartas cuando te toco, porque te ves feliz cuando crees que no te veo y triste de nuevo cuando hablamos, oh. Y justo cuando pensaba que el incómodo silencio había tomado el control, su teléfono vibró como un buitre aterrizando en una lápida. Jax finalmente respondió: no puedo dejar de pensar en ti. Envíame algo solo para mí. Porque claro que lo hizo. Miró hacia el dormitorio, volvió a mirar su teléfono y tomó otra decisión. Un día su terapeuta negó con la cabeza. Tomó una foto, una representativa, y la envió. Entonces, como si nada hubiera pasado, se cepilló los dientes y se metió en la cama junto a Owen, quien, bendita sea su pobre alma, dejó el libro, apagó la luz y se acercó a ella con suavidad, con delicadeza, como una persona que todavía espera salvar algo que ni siquiera sabe que está en la trituradora. Te amo, susurró. Pase lo que pase, podemos solucionarlo juntos. Ella no lo apartó, pero tampoco se inclinó. Su tacto le resultaba extraño, como un recuerdo que ya no le pertenecía. Él lo sintió. ¿Qué es esto?, preguntó. ¿Qué estoy haciendo mal? Nada, mintió. Simplemente no estoy de humor. Y esa fue la última grieta en el cristal. Owen se sentó, volvió a encender la lámpara y la miró como si ella acabara de convertirse en una extraña en su propia cama. Ya nunca estás de humor para nada que tenga que ver conmigo, dijo. Delilah miró fijamente al techo, evitando el contacto visual como si fuera contagioso. Y luego lo susurró. Ella no quería, simplemente se me escapó, uno de esos pensamientos secretos que se te escapan de los labios cuando el universo te está observando. Extraño la forma en que Jax me hacía sentir. Owen se quedó congelado. Lentamente giró la cabeza. ¿Qué acabas de decir? La expresión de su rostro lo decía todo, escuchó cada palabra. La cara de Owen apagó por completo su sistema. Se puso pálido, como si alguien lo hubiera apagado por un segundo. Delilah esperaba que tal vez no la hubiera escuchado realmente, tal vez simplemente parpadeó de manera extraña. Pero no, el silencio que siguió fue ensordecedor y mortal. ¿Quién carajo es Jax?, preguntó, con una voz peligrosamente tranquila, ya sabes, la calma que precede a un huracán emocional de categoría 5. El cerebro de Delilah hizo lo que siempre hacía en momentos de crisis, entró en pánico y mintió. Amigo, balbuceó. ¿Amigo?, repitió Owen, como si acabara de probar algo amargo. ¿Y qué es exactamente lo que extrañas de cómo te hizo sentir esta amiga? Se hizo un silencio incómodo de nuevo. Owen extendió la mano hacia su mesita de noche. Delilah se abalanzó, demasiado tarde, tenía un teléfono. Claro que sabía su contraseña. El hombre recordaba su cumpleaños y su pedido tailandés favorito. Claro que recordaba su código telefónico. Empezó a desplazarse lentamente, su expresión cambiando de la sospecha a la confusión y finalmente al horror absoluto. Estas fotos, estos mensajes. ¿Qué carajo es esto, Delilah? Ella hizo lo que cualquier persona acorralada haría, entró en pánico más y mintió peor. No es lo que parece. Oh, es exactamente lo que parece, replicó. Entonces se quedó congelado, la luz se apagó, oscura, malvada, en forma de traición. Espera, ¿Jax Jackson?
¿Le pusiste a nuestro hijo su nombre? Si esto fuera una película, esta frase iría acompañada de música dramática y un trueno. La cara de Delilah se quedó paralizada, como si se le hubiera cortado el wifi. No, soltó. Le pusieron el nombre de mi abuelo. ¿Tu abuelo? Owen repitió lentamente, como si probara la palabra por primera vez. Abuelo. Nunca he oído una sola historia sobre él. Ni una sola persona de tu familia mencionó jamás a esta abuela. El silencio de su padre. Ella no respondió, no lo necesitaba. Owen se levantó, todavía con el teléfono en la mano, como si lo hubiera traicionado personalmente. ¿Quién es él para ti? Ex, susurró. Del pasado, ¿cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Esto no está pasando. Solo estábamos, hablando, deja de mentir. Owen explotó. Fue la primera vez que levantó la voz. Un grito que resonó en los huesos. Se quedó mirando el teléfono con la voz quebrada. Le pusiste a nuestro bebé el nombre del chico al que le enviabas mensajes de amor juguetones a mis espaldas, Delilah. ¿Qué demonios te pasa? En ese momento, Delilah podría haberse disculpado, podría haber suplicado. En cambio, hizo lo que cualquier narcisista emocionalmente explosivo haría, no lo entiendes. No me hace sentir lo que él siente. Esto es solo un consejo, no algo que le digas al hombre que paga tu alquiler y dobla los mamelucos de tu bebé. Owen se rió, no de forma divertida, pero sí con tristeza y derrota, estoy haciendo las maletas. Se giró, caminó hacia el armario, sacó una bolsa de lona y comenzó a arrojar ropa dentro con la velocidad de un hombre tratando de escapar de una casa embrujada. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Delilah, dándose cuenta de repente de que el hoyo que había cavado no tenía fondo. ¿Qué aspecto tiene? Ladró. Me voy. Ni siquiera puedo mirarte ahora mismo. Owen, por favor. Solo eran mensajes. Se giró, con los ojos rojos, pero no le quitó los ojos de encima. Si no significaba nada, ¿por qué lo ocultaste? ¿Por qué le pusiste su nombre a nuestro hijo? Ninguna respuesta, solo lamento estar ahí en chándal. Necesito salir de aquí antes de decir algo de lo que me arrepienta, murmuró, cerrando la cremallera de su mochila. Volveré mañana a ver a Jackson, pero eso es todo por nuestra parte, Delilah. Nadie regresa después de tanta traición. Pero no hice trampa. Fue solo, la interrumpió con una mirada. ¿De verdad no lo entiendes? Esto es traición. Las mentiras, los secretos, la conexión emocional, y que le hayas puesto a nuestro hijo el nombre de tu ex es una traición que no tengo palabras para describir. Y con estas palabras se despidió. Y así fue como se fue Owen. La puerta hizo clic detrás de él y un silencio que no solo se quedó allí, cayó sobre el apartamento. Ella acusó. Delilah se quedó allí, con el rímel corrido y el corazón palpitando, dándose cuenta de que lo que siempre había dado por sentado, un hombre que doblaba las toallas en tercios y nunca se olvidaba de comprar leche de avena, en realidad había desaparecido. No salía a caminar. Desaparecido. 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 Con un hombre que no le puso ese nombre a su hijo. Ella cogió el teléfono con manos temblorosas y allí estaba, un nuevo mensaje de Hax, que llegó despreocupadamente como si nada de esta explosión nuclear hubiera ocurrido. Maldita sea, esto es muy emocionante, ¿estás bien? ¿Qué vas a hacer ahora? No, lo siento. No, también es culpa mía. Es el equivalente digital a que alguien tome un té y vea cómo tu vida se consume desde una distancia emocional segura. Está hablando de divorcio, respondió ella. Se llevó a Jackson el fin de semana. La respuesta llegó rápidamente. Es duro. ¿Quieres venir? Quizás podamos hablar. Ah, sí, el abrazo reconfortante del hombre que la ayudó a arruinarlo todo. ¿Cómo podría resistirse? Obviamente accedió porque ¿qué otra cosa podía hacer? Después de arruinar tu matrimonio con tus propios pulgares, vas con el tipo de las cerillas. Esa noche fue a ver a Hax. Él abrió la puerta con esa misma sonrisa que antes le hacía temblar las rodillas, pero que ahora simplemente le recordaba las malas decisiones con buenos pómulos.
La abrazó en un abrazo que le resultó familiar desde hacía mucho tiempo y que luego dejó de ser tan inocente. En una hora, la conexión emocional se había vuelto oficialmente física. Mientras Delilah yacía allí después, mirando un techo que no era suyo en un lugar que nunca significaba para siempre, una sensación de pesadez la invadió. ¿Qué voy a hacer?, susurró. Jax, sin camisa y ya con el teléfono, se encogió de hombros como si hubiera preguntado a qué hora llegaría el próximo autobús. Ya lo averiguarás. Siempre haces esto. No, ya lo averiguaremos. No te tengo. Solo buena suerte con eso. Su matrimonio se estaba desmoronando, su marido estaba desconsolado, su hijo se había mudado temporalmente, su amante estaba revisando las notificaciones de Instagram y ella finalmente consiguió lo que había estado buscando, esa euforia eléctrica e impulsiva. Simplemente vino con los efectos secundarios del litigio y la bancarrota emocional. Los siguientes días golpearon a Delilah como restos de lasaña en el fondo del refrigerador, fríos, pesados y empezando a oler mal. Su teléfono vibraba con todo menos lo que ella quería oír. Sus padres estaban devastados, sus amigos una mezcla caótica de «¿estás bien?» y «chica, ¿qué diablos hiciste?». La familia de Owen la trató como si de repente se hubiera unido a una secta y le hubieran puesto a su nieto el nombre del líder. Mientras tanto, Jax florecía en esa manera despreocupada y profundamente egocéntrica que siempre había poseído. Hoy le enviaba mensajes de texto obsesivamente, como un poeta hosco, mañana, silencio total. Ella esperaba sus mensajes de «no puedo dejar de pensar en ti», y luego recibía «oye, pasó algo». Déjalo a un lado. Fue un déjà vu, solo que esta vez no tenía 23 años y fue imprudente. Ella era una madre con documentos judiciales en la mesa del comedor y un hijo que merecía algo mejor que eso. Pero espera, el universo aún no ha terminado. 2 semanas después de que Owen se fuera y Jax llegara con toda la confiabilidad de un paraguas de papel en medio de una tormenta eléctrica, Delilah se despertó sintiéndose enferma. Al principio, echó la culpa a la comida china para llevar, pero luego se dio cuenta, eso que le quita el color de la cara y le deja un sabor de arrepentimiento en la boca. Hizo una prueba, 2 líneas rosas. Giro de la trama, está embarazada de nuevo. Se quedó mirando la prueba, esperando que simplemente saliera, pero no, allí estaba, una nueva vida, la misma mala elección. Le envió un mensaje de texto a Jax con dedos temblorosos, necesitamos hablar. Él respondió más rápido que nunca, probablemente pensando que estaba enviando otra foto. Cuando ella se lo dijo, él se quedó paralizado y luego dijo, y esta es una cita directa del manual del cobarde emocional, ¿estás segura de que esto es mío? Delilah parpadeó. Owen y yo no nos hemos tocado desde que se fue, así que sí. Jax se pasó la mano por el cabello como si este drama fuera físicamente doloroso para él. Esto no es lo que firmé. ¿Crees que planeé esto?, replicó ella. Ya soy madre soltera y trabajo medio tiempo. Lo último que necesitaba era otra sorpresa. No respondió de inmediato. Cuando respondió, fue el equivalente verbal a salir lentamente de la habitación. Escucha, me importas. Sí, pero nunca dije que quería sentar cabeza, sobre todo con alguien que ya tiene un hijo y ahora otro. Y así, sin más, volvió a desaparecer. No metafóricamente, sino literalmente. En cuestión de días, su teléfono, redes sociales y señales de humo habían desaparecido. Cuando apareció en su casa, el portero le informó amablemente que le había dicho que no la dejara entrar. Por supuesto que sí. Y así estábamos, un exmarido, un novio que desapareció en cuanto la vida real llamó a la puerta, un bebé en una sillita de coche, un recién nacido en su vientre y ninguna buena opción a la vista. Era el día en que Jackson debía ir con su padre, palabras que Delilah aún no se había acostumbrado a decir en voz alta. Estaba de pie en el porche como una mujer esperando una tormenta, agarrando una bolsa de pañales llena de artículos para bebés y trauma emocional. Llevaba el pelo recogido en el moño de siempre, como si dijera, al menos me esforcé, y Jackson se retorcía en su portabebé, pateando como si sintiera la tensión en el aire, que, francamente, incluso la del vecino. El gato probablemente podría.
Cuando Owen llegó, se veía tranquilo, ni feliz ni enojado, solo profesionalmente distante, como un hombre que había entrado a una reunión de negocios a la que no quería asistir, pero por su educación no la canceló. Se inclinó para abrochar a Jackson en el asiento del coche, con manos aún suaves, aún paternales, incluso hacia un hijo que llevaba el nombre de otro hombre. Luego, sin levantar la vista, preguntó, ¿estás enfermo? Era la primera pregunta personal que le hacía en meses. Sin juicios, sin mordacidad, solo curiosidad. Delilah dudó. Podría haber mentido, lo hacía muchas veces. Pero a estas alturas, las mentiras la agotaban y estaba demasiado embarazada para dramatizar. Estoy embarazada, dijo en voz baja. Owen se quedó paralizado un momento, luego soltó una risa breve y amarga, de esas que dicen, claro que estás embarazada. Se levantó, cerró la puerta del coche y finalmente la miró a los ojos. Bueno, dijo, parece que he esquivado una bala. Ah. No porque se equivocara, sino porque tenía toda la razón. Subió al coche y se marchó con Jackson, dejando a Delilah allí de pie, con una mano sobre su vientre plano, y con la otra sosteniendo una bolsa de toallitas húmedas y cada una de sus terribles decisiones. Y justo cuando creía que el golpe emocional había pasado, miró por la ventanilla mientras Owen salía del aparcamiento. Había alguien en el asiento del copiloto, una mujer, de pelo oscuro, una sonrisa serena, un atisbo de lápiz labial, probablemente alguien que preparaba almuerzos y no les ponía a sus hijos nombres de ex. A Delilah se le revolvió el estómago, no por el embarazo, sino por los celos. ¿Por qué Owen? Owen siguió adelante como adulto, como un hombre que conocía su valor, como alguien que no perseguía el caos sino que elegía la paz. Y Delilah, bueno, estaba afuera con los leggings de ayer, oficialmente la futura madre soltera de 2 hijos de 2 hombres diferentes, uno de los cuales la había acosado antes que el otro. Amo, el año pasó no como un montaje mágico de curación, sino lentamente, como un corte de papel que se niega a sanar. Delilah dio a luz a su segundo hijo en una silenciosa habitación de hospital, sola excepto por una enfermera que olía a desinfectante de manos de lavanda y no dejaba de llamarla cariño. La niña, una niña, nació gritando, como si ya supiera cómo había nacido. Delilah la llamó a Ivy, esta vez las primeras no estuvieron involucradas, solo una planta que sobrevive casi en cualquier lugar, incluso en tierra rota. Jax nunca apareció, nunca llamó, ni una sola vez. Delilah dejó de revisar su teléfono después del segundo trimestre. Cuando Ivy respiró por primera vez, fue solo un contacto distante y una lección muy cara. Owen nunca miró atrás. Se mudó con Grace, una chica nueva que, según todos los indicios, tenía una relación funcional con los límites, los calendarios de Google y la autoestima. Delilah lo veía todas las semanas cuando dejaba y recogía a los niños. Le sonrió a Jackson, abrazó a Ivy una vez por cortesía y nunca dejó que la amargura se reflejara en su rostro. De alguna manera eso dolió más que la ira. Delilah intentó salir con alguien nuevamente por un breve tiempo, pero las charlas informales sobre sus películas favoritas y sus signos del zodiaco no combinaban bien con 2 hijos, una agenda de crianza compartida y un historial de autodestrucción romántica. Se quedaba en casa casi todas las noches, preparando macarrones con queso de una caja, leyendo cuentos antes de dormir, quedándose dormida junto al monitor de bebé y el silencioso zumbido de la responsabilidad. No ha encontrado la redención, todavía no, pero ha encontrado algo más, claridad. Algo que no viene envuelto en un cierre o grandes disculpas, sino solo una comprensión lenta y constante de que algunas heridas no sanan, simplemente permanecen abiertos hasta que aprendes a vivir con ellos. Ella todavía era imperfecta, todavía impulsiva, todavía ella misma, pero ahora mantenía su caos bajo control, principalmente porque no cabía en una bolsa de pañales. Y de vez en cuando se veía reflejada en el espejo, privada de sueño, sin filtros, sin máscara, no apartaba la mirada. Ella simplemente asintió y susurró, todavía estamos aquí, y de alguna manera eso fue suficiente.